Buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos un domingo más, una mañana más a este culto de predicación de la Palabra del Señor. Y bueno, pues desearíamos estar juntos, desearíamos saludarnos, abrazarnos, que no se escuche este eco de fondo de unos bancos vacíos, pero sabemos que estamos o estáis en vuestras casas, estamos juntos en espíritu y bueno, agradecemos a Dios el que tengamos estas tecnologías para poder también presentarnos ante Él con toda reverencia, como si estuviésemos aquí en el local, cada uno en nuestras casas, concentrando nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras fuerzas a hacer lo que hemos venido a hacer en esta mañana, que es escuchar la palabra del Señor. Vamos a tener una oración y ponemos este tiempo en sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, que tú te hayas revelado a nosotros por medio de tu palabra, Señor, y a través de ella podamos escuchar tu voz cada día, Señor. Podamos también reunirnos como iglesia, y aunque no sea físicamente, Señor, sabemos que todos pertenecemos a un mismo cuerpo, que es la iglesia, del cual tu Hijo es la cabeza, Señor, y a Él nos sometemos, a Él queremos obedecer, Padre. Y como hemos dicho, queremos que preparen nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestra voz, para poder, por mi parte, predicar tu palabra, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que hable a través de tu palabra, que no sean opiniones, no sean sabidurías propias, sino que sea tu palabra con poder, por medio del poder de tu Espíritu, la que llegue a cada uno de los que están escuchando, y a mí el primero, Señor, y también pues que a cada uno en sus casas les bendiga, Señor, y obres en sus vidas y en sus corazones. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Me vais a permitir que empiece leyendo una oferta de trabajo que he encontrado en una página de internet de empleo. La oferta en sí no es lo que quiero que prestéis atención, sino el cómo está estructurado este anuncio. Podía ser cualquier otra oferta de esta misma página, pero bueno, esta me pareció apropiada. Dice: se busca operario de refrigeración. Requisitos: estudios mínimos, formación profesional, grado superior de mantenimiento y servicios a la producción, experiencia mínima al menos 1 año, conocimientos mínimos necesarios, mantenimiento, refrigeración, electrónica y electricidad. Y la descripción del puesto dice que el operario de refrigeración maneja el cuadro de mando para controlar el correcto funcionamiento de la sala de máquinas y toda la instalación de refrigeración. Controla la temperatura de la fruta y transmite información a los de otros departamentos de envasado y expedición. Realiza además diferentes tareas de mantenimiento relacionadas con esta actividad. En esta oferta de trabajo que hemos leído, vemos cómo se nos explica cuáles son los requisitos para poder ejercer, desempeñar este empleo, este trabajo, y también la descripción de cómo tiene que realizarse este trabajo. De manera similar, y salvando las distancias de una ilustración, pero los creyentes, una vez que hemos sido salvados por Cristo, tenemos que desempeñar el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que realizar un ministerio en nuestra vida. Y para realizar correctamente el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno a hacer, necesitamos saber qué requisitos necesita este ministerio y cómo realizar este ministerio de forma correcta, como Dios quiere que lo hagamos. Y en el texto que vamos a ver en esta mañana, mediante la descripción del ministerio del apóstol Pablo, vamos a poder ver cómo tenemos que proceder en nuestras vidas con el ministerio que nos ha sido encomendado a cada uno para la gloria de Dios. Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias en vuestras casas, vayamos al capítulo 1 de Colosenses, y vamos a leer los versículos 24 hasta el final, hasta el 29. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, y leeré la versión de las Américas por si alguno notáis alguna diferencia. Dice el versículo 24 de Colosenses capítulo 1, es el apóstol Pablo el que habla, movido por el Espíritu, y dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro,
a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra, su poder que obra poderosamente en mí. Lo vamos diciendo casi todos los domingos, pero recordemos, los colosenses se estaban enfrentando a la amenaza de herejía que proclamaban falsos maestros, y una de estas herejías decía que Jesucristo no era suficiente para la salvación, que era necesario un conocimiento místico, un conocimiento superior, un conocimiento esotérico, al cual solo unos pocos elegidos podían llegar. Y el apóstol Pablo, para refutar estas mentiras, nos está hablando, en los versículos anteriores a los que hemos leído en este capítulo 1, de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Nos ha hablado de la preeminencia de Cristo sobre su creación, de la preeminencia de Cristo sobre la Iglesia, de la preeminencia de Cristo sobre la redención de los creyentes. Y en nuestro texto de hoy también nos va a mostrar que Cristo es preeminente sobre el ministerio de cada uno de los creyentes. Y para ello nos va a mostrar 6 aspectos del ministerio de Pablo que se aplican al ministerio de todo cristiano. Vamos a ver 6 aspectos del ministerio del apóstol Pablo que se aplica a todos y cada uno de los ministerios de cada cristiano. En primer lugar, vamos a ver la actitud frente al ministerio. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener todos y cada uno de los creyentes delante del ministerio, del servicio que Dios nos ha mandado a hacer a cada uno? Dice el versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos, o como dice la Reina Valera, me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermanos, tenemos que tener claro una cosa. El ministerio cristiano sí o sí va a ir acompañado tarde o temprano de sufrimiento. Pero no podemos ejercer nuestro ministerio sin gozo, porque el gozo del creyente no depende de las circunstancias. Jesús es nuestro mayor ejemplo de gozo a pesar de las circunstancias. Incluso frente al horror de tener que enfrentarse a una muerte en la cruz. Y no solo la muerte física en la cruz, sino sentir el peso de la ira del Padre sobre Él por culpa de nuestros pecados, Él nunca perdió el gozo de llevar a cabo su ministerio. Si tenemos la más mínima tentación de perder el gozo en nuestro servicio al Señor, el autor de Hebreos nos da una advertencia. Nos recuerda que Jesús, dice Hebreos 12, versículos 2 y 3, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Si Jesús no perdió el gozo frente a todo esto, nosotros no tenemos ninguna excusa para poder perder el gozo frente a nuestro ministerio. Recordemos, el apóstol Pablo está escribiendo preso en Roma, y el motivo precisamente de estar preso en Roma era por hacer bien su ministerio. Y si vemos en las Escrituras toda la vida de Pablo, todos los relatos que nos aparecen, la lista de sufrimientos de Pablo es bastante larga. Vemos maltrato físico, hasta casi la muerte física. Vemos encarcelamientos, sufrimientos dentro de la propia iglesia debido a decepciones, a pecados, naufragio. Como digo, la lista es larga, la lista es dolorosa, pero en medio de toda situación difícil, Pablo nos dice que él gozaba porque estaba sufriendo por causa de Cristo y por servir a Cristo. A los corintios les dijo en 2 de Corintios 4, 8 y 9, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Tenemos que tenerlo claro, Pablo no era un masoquista. Pablo no disfrutaba pasándolo mal y por eso dice que estaba gozoso. Pablo no buscaba activamente el ser un mártir, pero Pablo sentía de lleno en sus propias carnes el dolor
del sufrimiento, afligido, perplejo, perseguido, derribado. Pero todas esas frases tienen un pero después. Eso no le hacía perder su gozo, porque ese sufrimiento era consecuencia de su ministerio, de servir a Cristo. Cristo es preeminente sobre todas las cosas y por lo tanto Pablo sabía que nada escapaba del control soberano de Cristo, ninguna de las circunstancias que le estaban pasando. Así que la actitud frente a su ministerio era una actitud de gozo a pesar de las circunstancias. Y todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener esa misma actitud que nos da ejemplo el apóstol Pablo, que nos da ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y sigue diciendo, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo al decir completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia? Porque este versículo ha sido malinterpretado en numerosas ocasiones, así que para poder entender qué es lo que dice este versículo y aclararlo, es mejor que primero veamos qué es lo que no dice este versículo, qué es lo que no está diciendo el apóstol Pablo con estas palabras. Pablo no está diciendo en ningún momento que la obra de Jesucristo en la cruz fue incompleta y él con sus padecimientos va a completar aquello que le faltó a Jesucristo en la cruz para que esa obra fuese definitiva y perfecta. No está diciendo Pablo esto. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 19:30, esas palabras tan maravillosas, consumado es. Estaba afirmando que había terminado de forma perfecta, de forma completa, la obra que le había asignado el Padre que Él hiciese en la tierra en su primera venida. Consumado es. Todo está terminado de forma perfecta. En los versículos anteriores también de Colosenses, Pablo nos ha estado recordando cómo éramos nosotros antes. Éramos enemigos de Dios, éramos de ánimo hostil, estábamos ocupados en mala obra. Y eso éramos los creyentes, que hemos sido reconciliados con Dios, pero esos siguen siendo los no creyentes. El mundo sigue siendo enemigo de Dios, el mundo sigue siendo hostil hacia Dios y ocupado en malas obras. Desde el punto de vista de la redención del pecador, Cristo sufrió todo lo que tuvo que sufrir. No le faltó nada, ni le sobró nada. Sufrió lo que tuvo que sufrir, ni más ni menos. Pero en lo que respecta a la hostilidad que tiene el mundo contra Dios, si Jesús estuviese hoy presente físicamente en la tierra, el mundo seguiría persiguiéndole y seguiría buscando hacerle daño. Jesús dijo en Juan 15, 18 y 19, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Hemos visto en alguna película, en alguna serie, sobre todo de mafiosos, cómo llega el malo, el jefe mafioso, coge al protagonista y le dice, si no haces lo que te pido, no te voy a matar inmediatamente. Primero iré a tu casa y mataré a tu mujer, luego mataré a tu hijo, luego buscaré quién es tu familia y los mataré a todos, mataré a tu gatito, a tu perrito, para que sufras. Y luego, a lo mejor, te mataré a ti. Jesucristo ascendió al cielo. Jesucristo no está físicamente al alcance de este mundo para poder hacerle daño. De manera que la manera que tiene el mundo de hacerle daño a Jesucristo es como este mafioso, este protagonista, haciéndole daño a los suyos. Pablo no está sufriendo las aflicciones que le faltaron a Cristo en la cruz porque la obra de la cruz fue completa. Pero como parte del cuerpo de Cristo, del cual Jesucristo es cabeza, Pablo está sufriendo aflicciones por proclamar la verdad de Cristo. La Biblia es clara al afirmar que cuando sufre el creyente, cuando sufre la iglesia, cuando sufre el cuerpo de Cristo, Cristo mismo está sufriendo. Recordar cuando Saulo iba camino a Damasco. Se le aparece el Señor Jesucristo y ¿qué es lo que le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, no le dice eso. Todos sabéis lo que le dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Pero Jesucristo no estaba presente para que Saulo y los suyos le persiguieran físicamente y le hicieran daño. Cuando perseguían a los creyentes, cuando le hacían sufrir a los creyentes, estaban persiguiendo al propio Señor Jesucristo. Le estaban haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Y es en este sentido en el que dice Pablo: con mi sufrimiento estoy completando lo que falta a las aflicciones de Cristo que hago por su cuerpo, que es la Iglesia. Los creyentes tenemos que ser conscientes de que realizar correctamente el ministerio al que hemos sido llamados va a conllevar sufrimiento, rechazo, ataques por parte de este mundo, pero hemos de estar dispuestos a sufrir con gozo por causa del nombre de Jesucristo. Esa es la actitud frente al ministerio. Estamos viendo en esta mañana 6 aspectos del ministerio de Pablo que son aplicables al ministerio de todo creyente. Hemos visto la actitud frente al ministerio y en segundo lugar vamos a ver el origen del ministerio. Termina el versículo 24 diciendo: la Iglesia, y sigue diciendo, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Pablo finalizó el versículo 23 afirmando que él fue hecho ministro del evangelio que predicaba, y ahora en el 25 repite que él fue hecho ministro de la Iglesia de Cristo. Pablo no buscaba el ministerio por sí mismo, sino que su origen, el origen del ministerio, la fuente del ministerio fue Dios mismo. Dios fue el que encomendó a Pablo a ejercer ese ministerio. De hecho, si os fijáis, Pablo, lejos de buscar este ministerio, estaba haciendo justo lo contrario. Él estaba persiguiendo a la Iglesia de Cristo. Dice Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, que Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y en Hechos 22:4 leemos que Saulo perseguía este camino hasta la muerte, encadenando y echando a cárceles tanto a hombres como a mujeres. Pablo estaba lejos de perseguir, buscar este ministerio que estaba ejerciendo ahora. Pero en el capítulo 26 de Hechos vemos que Pablo fue designado por el mismo Señor Jesucristo para hacer el ministerio. Ese es el origen del ministerio. Dios es el que da el ministerio a cada creyente. Dice Pablo que fue hecho ministro conforme a la administración de Dios. Esta palabra, administración, viene del griego ikonomos, que si no lo pronuncio bien ya Alba luego se encargará de reñirme y le agradezco que me corrija, pero es una palabra compuesta de ikos, que significa casa, y nemo, que significa administrar. Administrador significaba administrar una casa en calidad de mayordomo de las posesiones de otra persona, de las posesiones del amo. Hoy día la palabra ministro tiene una connotación como de poder, de un cargo de superioridad, pero la palabra mayordomo en este contexto significa esclavo de la casa de su amo. Un buen ejemplo lo tenemos en la vida de José, en casa de Potifar. José era un esclavo y él estaba encargado de supervisar a los demás siervos, de administrar la casa de su amo, de supervisar los negocios de su amo. Y el apóstol Pablo veía su ministerio como una mayordomía de su Señor, que su Señor le había encomendado. Por eso dice: fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. La mayordomía que le había sido asignada a Pablo no era para el beneficio de Pablo, sino que era para beneficio de la Iglesia. En 1 Timoteo 3:15 vemos que la Iglesia es la casa de Dios. Dios es el amo de esa casa y por tanto es quien reparte dentro de su casa el ministerio a quien quiere y como Él quiere, conforme a su soberana voluntad. Sabemos que los dones espirituales no son algo con lo que nacemos, sino que Dios los da de manera soberana por medio de su Espíritu para que podamos ejercer correctamente la función específica que Él nos ha asignado a cada uno dentro de su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol Pedro reafirma esta verdad, 1 de Pedro 4:10. Dice: según cada uno ha recibido un don especial,
úselo o ministrelo, dice la Reina Valera, hablando de ministrar que estamos, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti. Tenemos que administrar como buenos mayordomos ese don, esos dones que Dios nos ha dado, no para beneficio nuestro, sino para beneficio de la Iglesia. No podemos venir a los cultos, ni presencialmente ni desde casa, como meros espectadores, a ver qué alimento me da el predicador, a ver qué bendición siento y saco de alabar a Dios por medio de las canciones, sino que hemos de administrar nuestros dones para beneficio de la Iglesia. Y el no poder reunirnos no impide que podamos administrar esos dones. La Iglesia no es solo el domingo en el local y el jueves en el local, en situaciones normales, sino que somos iglesia de lunes a domingo y podemos ministrarnos de muchas maneras los unos a los otros. Tenemos que tomar conciencia de que todos los creyentes somos ministros de Dios, cada uno conforme el don o los dones que Dios le haya dado, sea desde el púlpito, sea desde un sitio menos visible o incluso invisible. Administremos nuestro don con la mayor excelencia posible. Estamos viendo 6 aspectos del ministerio del apóstol Pablo que se aplican a todos y cada uno de los creyentes. Hemos visto la actitud que tenemos que tener frente al ministerio, el origen del ministerio y, en tercer lugar, vamos a ver cuál es el tema del ministerio. Volvemos a leer a partir del versículo 25. Dice, a fin de, aquí va a decir el tema, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A fin de llevar a cabo, o para que anuncie cumplidamente, como dice Reina Valera, ¿el qué? La predicación de la palabra de Dios. Anda, sorpresa. El tema del ministerio, ¿cuál es? Predicar fielmente, anunciar cumplidamente todo el consejo de Dios, sin añadirle, sin diluirle, sin quitarle nada. Predicar la palabra de Dios. Y hermanos, aunque es un apóstol el que está hablando, esto no era un ministerio únicamente de los apóstoles. Esto no es un ministerio únicamente de los pastores y los ancianos en la actualidad, sino que es una tarea de todos y cada uno de los creyentes, porque, como ya hemos visto, cada cristiano es un ministro de Jesucristo. Y ya que tenemos que predicar la palabra, ¿cuál es el tema central que tenemos que predicar en los creyentes? Pablo lo explica a continuación. Dice, la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones pasadas. ¿Y qué significa esto de misterio? Recordad que hemos dicho, los herejes estaban diciendo que había un conocimiento superior, un conocimiento místico, el cual pues solo podían llegar unos cuantos iluminados, unos cuantos elegidos, y podíamos decir que podían referirse incluso a un conocimiento misterioso, un conocimiento secreto. ¿Es eso lo que significa la palabra misterio en este contexto? Y la respuesta es no. Cuando el Nuevo Testamento habla de misterio, no se refiere a algo secreto, así esotérico, no, se refiere a verdades que nosotros no pudiéramos haber conocido si no fuera porque Dios nos las revela. Hay algunas cosas que Dios ha tenido a bien en su voluntad quedárselas para Él, no revelárnoslas, muy probablemente por nuestro bien. Dice Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y no tenemos que ahondar, buscar en esas cosas que Dios no ha tenido a bien revelarnos. Por otra parte, dice que hay cosas que no podíamos conocer por nosotros mismos, pero que Dios sí ha tenido a bien revelarnos. La sigue diciendo Deuteronomio 29, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Y dice el Salmo 25, versículo 14, los secretos del Señor son ¿para quién? Para los que le temen,
y Él les dará a conocer su pacto. Él es quien da a conocer, cuando a Él le place y como a Él le place, las cosas que no pudiéramos conocer si no nos revela. Y esto es lo que dice la palabra, que es un misterio. Por eso Pablo dice que el misterio había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Esto no le fue revelado a los del Antiguo Testamento, por lo menos en su plenitud. Pero ahora se refiere al tiempo que está escribiendo el apóstol, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Dios las quiso dar a conocer. Estos misterios no se descubren haciendo cábalas, no se descubren buscando códigos secretos entre las palabras de la Biblia. Son revelados por la voluntad de Dios. Hace unos jueves, Samuel, predicando Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos dice que le hubiera gustado estar con el apóstol Pablo cuando estaba predicando, con Pedro, perdón, cuando estaba predicando en casa de Cornelio. Y a mí me hubiera gustado estar con Samuel y con Pedro. Pero a Pedro os aseguro que le hubiera también gustado estar aquí hoy para tener la Biblia completamente, en su conjunto, para poder ver todas las cosas que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance. Y cuánto más, no Pedro, sino Abraham, Moisés, Jacob. Ellos no podían ver esas cosas porque permanecieron ocultas, pero ahora Dios nos las ha revelado y las tenemos en su palabra. Por eso Jesús dice en Mateo 13, 16 y 17 a los discípulos: dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ramón nos decía este jueves que muchas veces no valoramos lo que tenemos. No somos conscientes muchas veces de lo que significa tener la Biblia completa hoy en día. Nuestros ojos tendrían que ser dichosos. Nuestros oídos tenían que ser dichosos porque ven, porque oyen lo que muchos durante siglos han deseado, han anhelado, han orado por ver. Y Dios tuvo a bien no revelárselo en ese momento. Valoremos lo que tenemos. Y ahora viene una declaración que para nosotros puede ser algo que normal y corriente, pero que fue una bomba atómica en ese tiempo. Volvemos con el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como digo, hoy es algo normal que la Iglesia esté compuesta de gente de distintas razas, distintas culturas, diferentes clases sociales. Es normal en nuestro día tener internet. Es normal en nuestro día ver cómo se mandan satélites y cohetes al espacio, aunque este último que hemos lanzado no ha ido muy lejos, la verdad. Pero si decimos a nuestros bisabuelos que íbamos a estar en internet, íbamos a tener realidad virtual, alucinarían, y para nosotros es algo normal. Pues imaginaros el impacto tremendo que tuvo que tener sobre el pueblo judío el que le digan que los gentiles, ese pueblo excluido del pueblo escogido por Dios, iban a formar parte de la Iglesia. De hecho, los gentiles no podían ni siquiera entrar a todo el templo, como sabéis, tenían una parte específica para ellos, separada de los judíos. Nuevamente, recordemos la predicación de Samuel hace unos jueves, cuando nos habla del encuentro de Pedro con Cornelio, el centurión romano, y cómo Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, que en la Iglesia ya no hay diferencia entre judío ni griego ni gentil, pero a pesar de entenderlo, le costó aceptarlo. De manera que en Gálatas capítulo 2, Pablo tiene que coger a Pedro y llamarle la atención públicamente, porque veía que él estaba con los gentiles y cuando venían los judíos, dejaba a los gentiles y se iba a comer con los judíos porque tenía miedo, tenía temor de ellos. Si los judíos hubiesen entendido bien el Antiguo Testamento, no hubiese sido tan chocante esta declaración. En Génesis 12:3 se le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. No en ti será bendita la nación judía, sino todas las naciones. Eso incluía a los gentiles. Pero
como digo, esto era un shock, era un bombazo para los judíos, esta declaración. Y si esta declaración era una bomba atómica, la declaración a continuación deja a la bomba atómica como si fuera en comparación una escopeta de plomillo. El tema central del misterio revelado es el siguiente, versículo 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías iba a venir, pero no reveló que ese Mesías, después de encarnarse, después de morir, después de resucitar, después de ascender al cielo, iba a morar, iba a vivir en cada uno de los creyentes. Dios morando en pecadores como yo y como vosotros. Paraos por un momento. Tratad de imaginar lo que esto significa. Y digo tratar de imaginar y no tratar de entender, porque no hay cabeza humana, mente humana que pueda llegar a comprender esto en su totalidad. Dios morando en cada uno de nosotros. Es increíble esta declaración. Jesús promete en Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Increíble. Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 que los creyentes somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Dios. Este misterio revelado tiene que caer también sobre nosotros como ese bombazo. Tiene que cambiar nuestra vida, tiene que cambiar nuestra visión del ministerio de cada uno y tiene que ayudarnos a afrontar nuestro ministerio con gozo. ¿Por qué? Porque dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Esta esperanza futura de gloria está morando en el presente en todos y cada uno de los creyentes. Volviendo al primer punto, a la actitud del ministerio, saber que Cristo mora en nosotros en el presente, saber que Cristo es nuestra esperanza de gloria futura, eso nos tiene que llevar a afrontar nuestro ministerio con gozo, independientemente de las circunstancias. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria futura que nos ha de ser revelada. Pablo está diciendo, pon en un lado de la balanza cualquier situación, por horrorosa que sea, que estés viviendo en este mundo, o que estés viendo en este mundo, en las noticias, que le está sucediendo a otras personas. Pon en el otro lado de la balanza la esperanza de gloria. No hay comparación ninguna. Cristo es nuestra esperanza de gloria, es muchísimo mejor. Y esto a su vez nos tiene que llevar a desear de manera correcta que nuestro Señor venga pronto. Y digo desear de manera correcta porque hay una manera incorrecta de desear que nuestro Señor venga pronto. Muchas veces hemos escuchado, incluso lo hemos dicho nosotros mismos, Señor, ven pronto a recoger a tu iglesia. Pero no por un anhelo ferviente de estar con Él, de disfrutar de Él, sino porque estamos sufriendo, estamos viendo el sufrimiento de este mundo. Sabemos que cuando Él vuelva todo se acabará, todo sufrimiento desaparecerá, el pecado será destruido y por eso queremos que Él venga. Es un sentimiento egoísta de querer terminar con el sufrimiento y disfrutar de la gloria. Leemos en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Tenemos que desear que venga nuestro Señor no para evitar el sufrimiento, sino porque deseamos verle como Él es. Deseamos caer embelesados ante su persona gloriosa y disfrutar de lo maravilloso que tiene que ser estar con Él y adorarle a Él por la eternidad. Colosenses 3:4. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y esta esperanza de gloria nos ayuda a afrontar el presente y a desear con anhelo el futuro. Estamos viendo 6 aspectos del ministerio de Pablo que se aplica al ministerio de todos los creyentes. Hemos visto la actitud de gozo frente al ministerio, el origen divino del ministerio,
el tema del ministerio, la palabra de Dios. Y también se nos dice cuál es el método del ministerio. Cómo tenemos que aplicar esta palabra de Dios, cuál es el método del ministerio. Versículo 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría. El verbo proclamar, anunciar, tiene en el original la connotación de declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad. No proclamamos una parte del mensaje y la otra no. Proclamamos una verdad. Y si quitamos una parte, ya no estamos proclamando una verdad, porque no existe media verdad. Proclamamos la totalidad del mensaje. No predicamos solo que Dios es amor, sino que predicamos también que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios condena el pecado. No predicamos solo que hay un cielo glorioso, sino que predicamos también que hay un infierno. Y esta proclamación, esta predicación de la verdad, se tiene que hacer de dos formas. Hay un método en el que hay que predicar la verdad. Aquí tenemos el seminario de predicación. En primer lugar, tenemos que proclamar la verdad, la palabra de Dios, amonestando. Hoy en día escuchamos la palabra amonestación y se nos puede venir a la mente una multa de tráfico, una tarjeta amarilla o roja sacada en un partido de fútbol. Pero esta palabra en el original tiene la idea de prevenir, estimular, animar, exhortar, y hay una connotación también que es fijar convicciones en la mente. A los padres se nos dice en Efesios 6:4, criemos a nuestro hijo en la disciplina e instrucción o amonestación, esta misma palabra, del Señor. Papás y mamás que estáis escuchando ahora mismo, el mundo está lleno de mentiras que bombardean a nuestros hijos desde el colegio, instituto, universidad, círculo de amigos, televisión, redes sociales. Así que tenemos que criar a nuestros hijos fijando convicciones bíblicas en su mente, fijando convicciones respecto a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que orar para que Dios fije convicciones en sus mentes, ancle verdades absolutas en sus corazones. Y la primera convicción por la que tenemos que orar por nuestros hijos es que nuestro Dios le dé convicción de pecado para que puedan acudir a Cristo en arrepentimiento y fe y aceptarle como Señor y Salvador. Tenemos que predicar la palabra amonestando. Y en segundo lugar tenemos que predicar la palabra enseñando. Mientras que la amonestación tiene que ver más bien con la ética, la enseñanza tiene que ver con la doctrina. Para aplicar a nuestras vidas de forma correcta una conducta santa, una vida ética adecuada, primero tenemos que conocer las verdades doctrinales que nos lleven a vivir esa vida santa. Por lo tanto, doctrina y ética van juntas. Tenemos que enseñar primero las doctrinas para luego poder amonestar en esas doctrinas para que se cumplan correctamente. Y nuevamente repito, el ministerio de esta amonestación, de esta enseñanza, no es solo desde el púlpito, sino de todos y cada uno de los creyentes. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. No el pastor a los que escuchan, sino unos a otros. Es labor de todos los creyentes, enseñando y amonestando. Ese es el método de predicación. Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, conocen la doctrina. Y capaces también, como conocen la doctrina, dice, y capaces de amonestaros los unos a los otros. Conocen la doctrina, enseñanza, y eso lleva a la amonestación uno a otro. Primera de Tesalonicenses 5:14. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Todos y cada uno de nosotros somos ministros y todos estamos llamados a amonestar, a animar, a exhortar, a sostener, a enseñar los unos a los otros.
Pablo nos ha dicho cómo tenemos que proclamar, enseñando y amonestando. Y ahora nos dice cómo tenemos que enseñar y amonestar, con sabiduría. Todos sabemos el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová, el temor del Señor. Llevándolo a la práctica, amonestación y enseñanza, podemos decir que la sabiduría es la comprensión de los principios bíblicos para poder aplicarlo de forma correcta y en el momento oportuno. Tenemos que ser sabios, no solo vale con tener conocimiento, sino que tenemos que ser sabios en cuándo aplicarlo y en cómo aplicarlo, en el momento oportuno y de la forma correcta. Estamos viendo 6 aspectos del ministerio de Pablo que se aplican a todos y cada uno de los creyentes. Hemos visto la actitud del ministerio, el origen del ministerio, el tema del ministerio, el método del ministerio y, en quinto lugar, el propósito del ministerio. Dice la última parte del versículo 28, a fin de, este es el propósito, poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es la última parte del versículo, pero en todo el versículo 28 se nos dice en 3 ocasiones, todo hombre, a todos los hombres. Repetimos, los falsos maestros decían que el conocimiento superior era solo para unos pocos elegidos, y Pablo está diciendo que no, que el conocimiento de Cristo no está reservado para unos pocos, sino que es ofrecido a todo hombre. Da igual que tengas 5 titulaciones universitarias, que tengas 20 máster, que si Dios no quita la ceguera espiritual que hay en tu ojo, Cristo y su Evangelio van a ser necedad y van a ser locura para ti. De la misma manera, da igual que seas analfabeto, que no sepas hacer la O con un canuto, que si Dios soberanamente quita las tinieblas de tu corazón y hace resplandecer la luz de Cristo en ti, su Evangelio para ti será claro y será glorioso. Si preguntásemos a diferentes creyentes, ¿cuál es el objetivo de predicar el Evangelio? Muchos nos dirían, ganar almas para Cristo, que los pecadores sean salvos de su condenación. Y las respuestas son correctas, pero incompletas. La meta del ministerio de Pablo no es solo que aquellos que están muertos espiritualmente tengan vida. No es solo que el no creyente se convierta y sea salvo, sino que la meta de la predicación, de la proclamación de la palabra de Dios es presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y perfecto, ya lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, no significa sin pecado, sino que tiene que ver con madurez espiritual. Nuestra misión no termina cuando las personas son salvas por medio de la predicación del Evangelio, sino que ese es el inicio del ministerio. La meta final es que esas personas que son salvas sean ahora llevadas a una vida de santidad práctica, creciente, de madurez espiritual, para que se parezcan cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. El Señor mismo lo dijo en la Gran Comisión. Mateo 28:19 dice, y pues haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se queda ahí. Hacéis discípulos y por último dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, enseñándoles a guardar la palabra, lo cual es que vayan madurando en su vida de santidad práctica. Mis queridos hermanos, el único modo que tenemos de madurar espiritualmente es mediante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que hay en este mundo que Dios ha inspirado y que es útil, como dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, nuevamente esta palabra, maduro, equipado para toda buena obra. El Evangelio no es solo para los no creyentes, sino que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que predicarnos el Evangelio a nosotros mismos cada día para poder crecer y madurar espiritualmente. Y el último aspecto del ministerio de Pablo, que se aplica al ministerio de todo cristiano, ya hemos visto la actitud frente al ministerio,
el origen del ministerio, el tema del ministerio, el método del ministerio, el propósito del ministerio y, por último, y no menos importante, el poder del ministerio. Versículo 29. Y con este fin trabajo, esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. La palabra trabajo significa literalmente en el original trabajar hasta el agotamiento. Y la palabra esforzándome o luchando, como dice la Reina Valera, es la palabra griega agonizome, de donde proviene nuestra palabra en español agonizar, y que se usaba en aquella época para hacer referencia a aquel atleta que competía en una competición y se esforzaba agonizando, dando hasta lo último de sí para llegar el primero y cruzar la meta y tener la victoria. Hermanos, el ministerio que Dios exige de cada uno de nosotros se consigue realizando, únicamente se consigue realizando el máximo esfuerzo por nuestra parte. Ahora bien, para que no se malinterprete, el apóstol Pablo hace una aclaración muy importante. Él dice que trabaja hasta el agotamiento, él dice que se esfuerza hasta la agonía, pero aclara, no por mis méritos, sino, dice el versículo, según su poder que obra poderosamente en mí. Nosotros por nosotros mismos nos podemos esforzar lo que nos dé la gana, hasta sudar sangre, que no vamos a conseguir absolutamente nada si no tenemos el poder de Dios obrando en nosotros. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no podemos dar vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso necesitamos dedicar nuestro máximo esfuerzo hasta el agotamiento en predicar fielmente la palabra de Dios, porque es la palabra la que es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Pongamos de nuestra parte el esfuerzo máximo por cumplir nuestro ministerio, de predicar fielmente la palabra, amonestando y enseñando con sabiduría, y dejemos que sea el poder de Dios el que obre a través de su palabra, a través de nuestras vidas, para cambiar vidas, para cambiar corazones, para dar vida a aquellos que están espiritualmente muertos. Pablo escribió a los Corintios, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Y si se hubiera quedado allí, medallita al canto y palmadita en la espalda. Pero no se queda ahí el versículo. Dice, he trabajado mucho más que ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios le dio a Pablo el poder de llevar a cabo su ministerio. Dios pone a nuestra disposición su poder omnipotente para que llevemos a cabo nuestro ministerio. Mis amados hermanos, es un consuelo saber que no tenemos que hacer ningún esfuerzo de nuestra parte para ganarnos el amor de Dios, ni la salvación de Dios, porque ese esfuerzo ya lo hizo por nosotros nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Esforcémonos y trabajemos hasta lo máximo. ¿Por qué? ¿Para ganar puntos? No. Porque amamos a Cristo. Porque tenemos el deseo ferviente de servir a nuestro Señor, administrando con la máxima excelencia que podamos todos los dones con los que Él nos ha capacitado y dejando que su poder obre en nosotros. Mis queridos hermanos, vale la pena seguir a Cristo y vale la pena servir a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y a Él sea la gloria. Amén.